algo que Dios hace. A nadie pueden obligar a amar a alguien, pero es un deber espiritual amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Vivimos en un mundo muy difícil, en donde el principio del amor ha cambiado tanto, que ahora nosotros mismos lo condicionamos. Pero esta es una oportunidad de estar juntos para glorificar al Señor y prepararnos para lo que viene. Esta cumbre no es un paseo a Campeche, esta cumbre es una reunión para traer a nuestra vida un frescor para lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Lamentamos que los siervos que venían no es por asunto nuestro, asuntos de migración y de trabajo, ¿verdad? El pastor Rolando Soriano no pudo estar porque no le autorizaron en su labor, en el lugar donde labora, su permiso para estar. Ahorita todas las naciones están en un ambiente de estrés y todos quieren en cierta forma estar lo más unidos posibles, ¿verdad? Y el apóstol Sergio Melo, pues supe que tenía el boleto ya listo, pero en la migración le pusieron requisitos que no se podían cumplir para salir, pero reciban el cariño de ellos y el deseo de estar en breve de nuevo en otros eventos que primero Dios tendremos. Pero está con nosotros el apóstol Adolorato, Víctor Adolorato, ¿verdad? Vamos a servirlo, a recibirlo con mucho cariño. Gracias por estar aquí. Él es el presidente de Life Global Network. Es una organización que tiene ahora sí que filiales y iglesias en cobertura en diferentes partes de la India, de Afganistán y de toda esa región que para nada conocemos, muy escasamente vemos fotos de por ahí, pero yo admiro su ministerio. Me dice que cuando él va a esos lugares, pues hay una exposición muy fuerte a enfermedades, sobre todo la malaria. Dice, y a mí me toca ir y visitar esas iglesias, montado en una moto me llevan por los senderos entre la selva para ir y visitar. Bueno, nada más de subirme en una moto a mí me emociona, pero me da miedo, ¿verdad? Sobre todo que aquí en Campeche los accidentes más son de motos. Pero bueno, imagínense, ya no se usa el burro, no se usa el caballo. Hay lugares donde no se puede entrar en un bus, se puede viajar de punto a punto en avión, pero de ahí hasta donde están las almas hay que irlas a buscar. Y eso desafía mi corazón. Ayer estábamos platicando, realmente nos conocíamos solamente por ahora sí que las redes sociales, pero ha sido muy grato platicar y tenerlo aquí con nosotros también. Está el apóstol Jorge Lorenzana con nosotros, ¿verdad? También estoy nombrando a los que vienen de fuera de nuestra nación. Todavía no llegan todos, ¿verdad? Los que van a estar aquí. El apóstol Gadi me pidió que considere una disculpa. Lo acaban de operar de un brazo, ¿verdad? Y por esa razón no puede estar con nosotros. Algunos pastores, pues estamos en tiempo laboral, no les dan la autorización de salir, y pues vamos a juntarnos con un buen espíritu para saber qué Dios quiere hacer con nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Sean bienvenidos todos. Seguramente en un rato más tardecito se va a llenar esto, porque mucha gente trabaja y no tienen tiempo hasta después de mediodía. Pero qué bueno que usted está aquí. Yo estaba temblando y orando, ¿verdad? Diciendo, Señor, que vengan, porque me voy a sentir muy mal estando ahí parado con unos cuantitos. Si no, miren, ya hicimos un buen número y eso me agrada mucho. Gracias por estar aquí, pero sobre todo gracias por interesarse en lo que nos va a tocar vivir. ¿Cuántos de ustedes saben que van a vivir mañana? Muy poquitos. ¿Ustedes creen que se van a morir esta noche?
¿Ustedes creen que el Señor venga en esta noche, este día? Pues probablemente, ¿verdad? Pero si usted tiene un proyecto de vida, usted tiene que saber que su proyecto de vida implica su mañana. Y usted tiene que aprender hoy lo que va a vivir mañana. Eso es muy importante, que usted siempre lo tenga en mente, que hoy nos toca aprender lo que vamos a vivir mañana. Nosotros somos previsores. Y hay palabra profética. La palabra profética es una palabra que Dios nos ha dado para nuestro futuro. Y diga conmigo, el que promete, se compromete. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos lejos del fin del mundo, pero sí estamos convencidos de que el Señor está con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Qué bueno. ¿Están bien? No tienen mucho calor, yo sí, pero pues aquí estamos, ¿verdad? Muy bien, vamos a tocar el tema, porque si no me desvío demasiado y no lo termino. Eso casi siempre me sucede, pero pues hoy me voy a apurar a ver si lo podemos culminar. Si me das las diapositivas y me pones las citas para no estar buscando y distraerme. El reino de Dios siempre se forja en un ambiente hostil. Eso es una verdad. El reino de Dios no es un reino terrenal que se establezca por acuerdos con los enemigos. No, el reino de Dios es un reino derecho, es un reino justo, es un reino que la tierra está sedienta, ¿verdad?, de esa justicia, para que se pueda vivir mejor. Los hijos de Dios debemos aprender a vivir mejor. ¿Está de acuerdo conmigo? Todos nosotros anhelamos una mejor vida, pero para poder lograr avanzar en ese propósito tenemos que enterarnos de que no va a ser fácil. Los hijos de Dios somos muy observados, ¿cierto o no? Yo me doy cuenta. Hay gente que me observa para bien y hay gente que me observa para mal. No dejo de recibir halagos. Ay, qué guapo se ve, pastor, qué bonito está su saco. Y se fijan en mis zapatos, se fijan en mis pantalones, se fijan en mis sacos, si me corté el pelo o no, hasta qué perfume me pongo, ¿verdad? Quieren saber qué perfume me pongo, pero yo ya ni me acuerdo, la verdad. Yo agarro cualquier botellita que está ahí me la aplico, todo para poder sentirme más relajado, ¿verdad? Ojalá eso me genere tranquilizantes, pero por lo menos que yo sienta el frescor de un buen abrazo y de un buen saludo. Muy bien, siempre somos muy observados. A usted le conocen en su colonia. Aunque usted se trate de esconder, no se trata de escondernos, se trata de brillar con la luz de Jesús. Él dijo que nosotros somos la luz del mundo, ¿es cierto o no? Y más vale que alumbremos, ¿verdad que sí? La luz no se esconde debajo del almud ni se pone debajo de la mesa, sino se pone en la parte más alta para que alumbre a todos. Y la iglesia, que es el reino de Dios, yo quiero que entiendan que la terminología que usaremos, aunque hablemos de iglesia, se está refiriendo al reino de Dios. Y el reino de Dios tiene que ser observado, y tiene que ser atractivo. Diga conmigo, atractivo, para que pueda incitar a un contagio espiritual en donde la gente aprenda a vivir bien. Porque el deseo de Dios es darnos vida plena, abundante, con una trascendencia a la eternidad. De tal manera que nosotros debemos procurar hacer discípulos con esa visión. Nosotros debemos estar pensando que la iglesia es un instrumento establecido por Dios en medio de una gran oposición, porque la oposición no es pequeña. Gracias a Dios que ahora tenemos tecnologías y tenemos un poquito más de cultura para poder tratar con toda la dificultad que nos rodea. Todavía hay muchos que reciben en sus vidas
el rechazo por lo que son hijos de Dios. Pero los apóstoles nos recomiendan que no nos avergoncemos del evangelio, porque es poder de Dios. No es cualquier cosa. Si alguien debe tener poder, somos los hijos de Dios, porque Él nos ha dado el poder. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder de ser llamados hijos de Dios. No podemos ser débiles, porque representamos un reino poderoso. Nuestro poder no es humano, no es físico. Nuestro poder es un poder espiritual que nos lleva a dimensiones insospechables. ¿Por qué? Porque siempre Dios nos envuelve en un misterio nuestras vidas, y muchas veces la gente tiene un concepto de usted y de mí que usted no se entera, pero a muchos les da pena la admiración. Pero un hombre o una mujer que es un hijo de Dios debe generar admiración. ¿No les cayó bien esto? Eso nos facilitaría la vida, Eso acabaría con la soledad de muchos, porque si usted se hace honorable, se hace admirable, y si hace admirable, alguien se quiere relacionar con usted, de la gente buena. Entonces el reino de Dios se forja. No encontré otra palabra, ¿verdad?, más propia para hablar un poco de fuerza, de violencia, ¿verdad? Las cosas que se forjan pasan por un proceso. El hierro, cuando se forja, se pone al fuego hasta que quede al rojo vivo, y luego se remoja en aceite y va endureciendo para el propósito por el cual es tratado. Cuando usted agarra un machete, un hacha, una herramienta de trabajo, no es un fierro natural, es un fierro tratado hasta que alcance la dureza, la firmeza para lo que es hecho. Se vuelve un instrumento de trabajo útil para lograr objetivos que, si no fuera así, no lo pudiéramos lograr. La iglesia es el cuerpo de Cristo que está siendo forjada para resistir lo que viene, porque lo que viene lo tenemos que pasar, es ineludible, pero para pasarlo tenemos que tener la fortaleza que debemos tener para no quebrarnos a medio camino. Usted tiene que levantarse con un poder sobrenatural todos los días. Dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el poder del Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. No es comida, no es bebida. Yo no me entregué a Jesús para comer mejor. No me entregué a Jesús y me hice parte de este reino para comodidades. Todo eso es añadidura. El que busca a Dios tiene añadiduras, y el que tiene añadiduras tiene que ser una persona de buen corazón. De eso hablaremos después. Dice, pues ahí está Romanos 14:17. Muy bien. Entonces, ¿qué era lo que tenía que vencer el reino de Dios en sus inicios cuando se estableció? El reino de Dios como tal, tenemos 2000 años de estarlo viviendo, y 6000 años estuvo el hombre esperándolo. 4000 del Antiguo Testamento, 2000 que llevamos del Nuevo Testamento, son 6000 años. Pero el reino de Dios se consolidó cuando Dios se hizo hombre, cuando el Verbo se hizo carne, ¿verdad? Nació el rey, porque no puede haber reino sin un rey. Y aunque Dios es Dios, tenía que ser ese espíritu, tenía que hacerse visible. Entonces el Verbo se hizo carne y lo reconocieron como el rey, y se llama Jesús. La palabra ungido o Cristo implica que tenía el respaldo de Dios, del Espíritu, para hacer lo que tenía que hacer. Pero su nombre es Jesús, o Emmanuel, Dios con nosotros. De tal manera que el reino de Dios tiene aproximadamente 2000 años que se vino a establecer en medio de una oposición representada por dos poderes. Diga conmigo, dos poderes. ¿Cuáles eran esos poderes? El poder político y el poder religioso.
Y ambos poderes estaban muy relacionados con asuntos sobrenaturales, no de carácter agradable, sino desagradable. Esos poderes eran la oposición a Dios en cierta forma, porque lo que Dios hizo, el hombre se apropió no por su ambición solamente, sino asusado por el principal ser que era creación de Dios y se volvió su enemigo. Se llama Satanás. De tal manera que hay organizaciones en el mundo que ejercen dominio sobre las naciones, pero son poderes sobrenaturales que ni siquiera los mismos que participan en ellos se dan cuenta de la maldad que puede haber en la mente y en el corazón de una persona que se convierte en enemigo de Dios. Le voy a decir algo que ellos no entienden. Dice la Escritura que todo lo creado, el cielo, la tierra y todo lo que en él existe, tiene dueño, y el dueño es Él, porque Él lo creó. Nosotros estamos aquí disfrutando de lo que Dios creó, pero pues nada es nuestro, porque si fuera nuestro tenemos término de dejarlo. Nosotros vivimos los años que nos toca vivir y no nos podemos llevar a nada a donde vamos, ni porque somos hijos de Dios. Así que si usted tiene un par de zapatos que le guste, sépase que esos no van a entrar al cielo. Si usted tiene una ropita que le encante o un carro que sea parte de su gusto en esta tierra, no se va a poder llevar nada ahí cuando Jesús venga. Todo lo que es terrenal es para nuestras generaciones mientras Jesús viene. De tal manera que estos grupos de oposición quieren hacerse dueños del mundo y de lo que en él hay. Interesa el dinero, interesa el dominio, interesa la autoridad, porque todo eso se ejerce con una congratulación del alma egoísta. Y Dios no nos ha llamado para ser egoístas. Es más, el egoísmo mismo es el principal enemigo que tenemos que vencer, el ego. Y el ego, escucha bien, el ego es la manifestación de la naturaleza pecaminosa que nos dejó como herencia Adán. Por eso todo aquel que es egoísta, todo lo quiere para él, nada comparte. Ese egoísmo lo lleva a tener problemas personales, familiares, conyugales, ideológicos, sociales, políticos, financieros. El ego es un poder que con él nacimos, con la naturaleza pecaminosa, pero ha sido desarraigado. Y si no has sido desarraigado, tiene que morir en ti para que puedas vivir una vida verdaderamente sobrenatural. De tal manera que estos dos poderes, a veces decimos que toda la religión es buena. No se lo crea. La religión llevó a Jesús a la cruz del Calvario. Después de haber hecho tantos milagros entre su pueblo, me imagino que hasta aquellos que recibieron, aunque sea un pedacito de pescado y de pan, ¿verdad?, o algún alimento de parte de los milagros que Jesús hizo, un milagro, ahí estaban enfrente de él y de las autoridades políticas diciendo: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Póngase en el lugar de Jesús. Después de hacerle bien a tanta gente con un propósito de ser beneficiados, lo quieren crucificar. Así que no todos los poderes benefician al reino. Es más, el reino lo único que necesita es un respaldo de la voluntad de Dios y del poder del Espíritu Santo, porque lo que hizo Jesús ya lo hizo, ya está establecido, pero para poderlo fundamentar y extender tenemos que tener la creatividad del Padre y tenemos que tener la unción del Espíritu, porque el Evangelio está establecido y el respaldo de Dios está con nosotros en la persona de Jesús cuando se comprometió. Y diga conmigo: el que promete, se compromete. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es muy importante que usted lo deje en su corazón. Pásame la otra, por favor, diapositiva.
¿Qué es lo que es el reino de Dios como lo conocemos? Es un proceso de restauración de lo que fue violentado previamente. Hubieron dos manifestaciones de violencia, una celestial y una terrenal. Dios creó a los ángeles, puso liderazgo en los ángeles. 3 ángeles sobresalen en la historia de la creación. Uno de ellos es Miguel, que está encargado de proteger y guardar el trono de Dios, el lugar santísimo donde habita Él, donde gobierna Él. El otro es Gabriel, que es más pastoril, ¿verdad? Y él es el que tuvo que ver en su relación con el Hijo, ¿verdad? Pero había otro ángel poderosísimo también y muy bello, encargado del glamour y la sabiduría, ¿verdad?, para gobernar, que se llamaba Luzbel. Ese fue el que causó todo el problema en el cielo. A mí me impresiona que Dios no quiere que seamos muñecos que solamente Él nos maneje. Él nos ha dado la capacidad de dar de nosotros lo mejor. Y este ángel por mucho tiempo estuvo trabajando en el orden establecido de su creación, pero ahí cometió el error de volverse egoísta. Así que ahí empezó en el interior de este ángel, ¿verdad? Empezó y vino la rebelión que causó un conflicto celestial. Pero como Dios es poderoso, Él reveló un ejército, pero habían 2 ejércitos más que respaldaron su expulsión del cielo. ¿Y dónde cree que lo enviaron? A la tierra. ¿Y qué pasó en la tierra? Dice la palabra de Dios en Génesis que Dios creó todas las cosas, pero en el verso 2 de capítulo 1 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no hace nada desordenado, nada más que ese ángel cuando fue enviado aquí causó destrozo, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Diga conmigo: el Espíritu es el que pone orden. Y una de las cosas que verdaderamente acallan mi ansiedad es que el Espíritu de Dios tiene en control todas las cosas. Aun cuando pensemos nosotros que este mundo no tiene solución, les quiero decir que todo está en la mano de Dios, y Él hace de lo que es imposible para el hombre posible para Él. Él está sentado en el trono gobernando y está tratando de gobernar tu vida. Si lo logra, porque tu ego ya se murió, vas a ser muy feliz. Pero si lo logra luchando con tu ego, vas a tener mucha tribulación. Mejor ser humildes, mejor aceptar que somos criaturas, que en desventaja estábamos, pero por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario tenemos acceso a esa gracia de su perdón. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Diga conmigo: para que Dios obre, siempre tiene que haber mucho de lo sobrenatural. Lo natural estaba, pero estaba en desorden. Y sabe usted una cosa, aquí voy a entrar ya al enfoque principal, ¿verdad? No se puede vivir una vida en victoria si no se ordena la vida. Usted y yo nacimos con una naturaleza pecaminosa y una falta de conocimiento de Dios, de tal manera que usted y yo fuimos impulsados a vivir una vida desordenada. Y eso es por decir algo. La verdad, hay algunos, espero que no tantos ni se ofendan, pero no vivieron solamente una vida desordenada, sino vivieron una vida loca. Ni se daban cuenta de lo que hacían, ni de los problemas que lo que hacían les traía como agravio. Pero le voy a decir algo: de ahí se fijó Dios en nosotros. Hayamos sido lo que hayamos sido, ¿verdad? Dios puso sus ojos en ti y en mí. Más debemos estar agradecidos que nosotros somos gentiles. No teníamos ni conocimiento de Dios. Adorábamos imágenes, adorábamos ídolos, y detrás de cada ídolo la palabra de Dios dice que hay demonios.
y rendíamos culto a demonios. ¿Y quiénes son los demonios sino los ángeles caídos que Luzbel rebeló contra Dios? Muy bien, dame la siguiente, por favor. El llamamiento a la violencia espiritual. Mateo 11:12. La vida espiritual es algo maravilloso que tú y yo descubrimos. Quizás no a la dimensión en la que debemos desarrollarla, pero la vida espiritual es una vida gloriosa, porque lo que hace glorioso a Dios y a su creación es el mover del Espíritu Santo. Y si hablamos de los redimidos, indispensable es que todos y cada uno de los redimidos, de los que hemos aprovechado la oferta de Dios, de que nuestra vida puede cambiar si tan solo aceptamos hacer su voluntad y vivir bajo la dimensión de su perdón y de su exaltación, ¿verdad? Es la vida mejor que podemos vivir. Toda mi vida ha sido una vida de sorpresa en sorpresa, ¿verdad? No le puedo decir que no tengo luchas, sí las tengo, pero entre lucha y lucha siempre hay glorias. Entre pelea y pelea siempre hay glorias. Es decir, pelear contra Satanás y su gobierno, ese es nuestro llamado. Es la violencia, no es la violencia física de estar con tantos enemigos a nuestro alrededor de carácter humano. Nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, es contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad que están en nuestro entorno perjudicando nuestra vida. Si tú aprendes a vivir una vida sobrenatural, guiada y fortalecida e inducida por el Espíritu de Dios, vas a vivir una vida maravillosa. No sé cuántos años calculas que te falten vivir si Jesús no viene pronto, pero tú no lo puedes vivir en conflicto. Tienes que aprender a triunfar. Tienes que aprender y ser movido a triunfar. Es decir, pelear contra Satanás y su gobierno, solo los violentos se involucran. Hay algunos que solamente quieren tener el beneficio de su perdón y no pelean, no se involucran en nada. Pero la salvación es el primer paso, es como darte de alta al ejército de los que vamos a derrotar las huestes de maldad. O sea, el reino de Dios siempre está involucrado en un ambiente de violencia. Nada más que aquí nuestras armas no son físicas, sino son espirituales para derribar fortalezas. De tal manera que tú y yo tenemos que aceptar que si ya somos hijos de Dios, somos instrumentos de Dios para establecer su reino en todas las naciones. Cuando Jesús resucitó y ya iba a partir, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, cuando tú aceptas a Jesús, te estás involucrando en un ejército para vencer las obras del enemigo, las obras del diablo. ¿Me da la siguiente, por favor? Estamos acostumbrados a vivir una vida loca. Estamos acostumbrados a vivir una vida loca. ¿Qué quiero decir con la vida loca? Bueno, creo que Ricky Martin canta esa canción, ¿verdad? De vicios, de placeres, de ociosidades, de pecado, en donde muchas veces se puede perder la vida a una edad muy corta. Las enfermedades adquiridas por causa del pecado, el involucrarse con gente que en lugar de beneficiar tu vida te estorba. Permíteme decirte, eso es poner en riesgo tu existencia y tu futuro de aquí en adelante. Por eso te tienes que dar de alta en el reino de Dios. Tienes que convertirte en un soldado activo. Yo estoy en la reserva porque ya estoy viejito. Hasta los viejitos tienen que estar activos, más aún los jóvenes que tienen ese vigor para ir a las naciones, ¿verdad? Es una bendición poder servir a ese nivel. Sin autoridad no hay orden. Denle ese aplauso al Señor. Qué bueno, me despiertan y me alegra
que estén pendientes de lo que estoy diciendo. Sin autoridad no hay orden. Y ese es el problema que tenemos hoy. Las naciones están siendo probadas en medio de los políticos que las dirigen. Porque como dice un dicho, que para poder hacer justicia no hay que tener cola. Pero a veces, ¿cómo se puede vivir sin cola si no se le teme a Dios? ¿Cómo no se puede vivir sin cola si no conocemos los lineamientos de su voluntad? Y la tierra ha sido gobernada por gente que, como dice la Escritura, justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No se puede tener una autoridad gloriosa en un ambiente de pecado y él involucrado en el pecado, o ella involucrado en el pecado. Entonces, si no hay justo ni aun uno, y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, dice, mas Él propicia para nosotros el perdón. Y cuando uno, escuche bien lo que le voy a decir, no se distraiga, cuando uno recibe el perdón, está recibiendo la oportunidad de vivir una vida muy diferente a la que se vivió. Es un borrón y cuenta nueva. Ahora es tratar de vivir libre de culpa. Y si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos delante del Padre. Los únicos pecados que no se perdonan son aquellos que no se confiesan. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahí entra la palabra dignidad. La dignidad de los hijos de Dios. Usted y yo tenemos el desafío de vivir vidas con la dignidad que Dios implantó en nuestra vida por causa de nuestra inocencia. Nuestra inocencia no viene desde nuestro nacimiento, sino nuestra inocencia viene desde el momento que confesamos nuestros pecados y somos libres de Él y del castigo que esto trae consigo. Una vida desordenada es una vida de fracasos. Por eso tanta gente vive fracaso en fracaso. No se los tengo que platicar. Revise su vida y sin duda alguna va a encontrar algún fracaso en ella. Pero le voy a decir, la vida desordenada lo tiene por un concepto común. El Espíritu es quien nos pone orden en causa el propósito marcado como el destino, como tu destino en Dios. Eso creo que lo entendemos. Es el Espíritu el que nos tiene que ordenar. Tu vida no puede ser ordenada sino por el Espíritu de Dios. Un hombre testificó aquí que él era bien terrible, borracho o drogadicto, bueno, qué maldad no hacía, y dice que la primera vez que vino aquí dijo: esta es la única vez que yo voy a venir a este lugar, y todo porque mi madre me trajo. Pero una sola palabra se llevó de lo que yo prediqué ese día, ¿verdad? Yo le dije: el único que puede cambiar tu vida es Jesús. Y eso que para mí, yo lo digo comúnmente, a él le tocó, porque él toda su vida era un terrible desastre y nadie podía hacer nada por él. Pero él ahí es donde se quebró y dijo: Señor, si tú lo puedes hacer, hazlo. Lo que dijo él, hazlo en mí. Y ahora es pastor. Él es un siervo. Y todo lo que hizo, ¿qué pasó? Aunque el hombre no olvida, Dios se olvida. Y no olvida porque pues sea olvidadizo, sino olvida porque a él no le conviene tener la carga del pasado de sus hijos. Así que si tú ya eres libre, dale gracias a Dios que ya se olvidó de todo tu pasado. Ya no estás viviendo una vida loca, ahora tienes que vivir una vida ordenada por el Espíritu Santo. No se puede vivir la vida espiritual sin la unción del Espíritu Santo. Por más Biblia que sepamos, 12 años yo me la pasé discipulando gente, educándolos en la palabra de Dios, pero no hacía yo tanto énfasis porque ni yo mismo lo conocía, el poder tan tremendo
y sabio del Espíritu que me hizo discernir qué era lo bueno, lo malo, lo que me conviene, lo que no me conviene, y últimamente lo que me edifica y lo que no me edifica. Y yo no estoy en lo malo, en lo que no me conviene y en lo que no me edifica. Yo estoy en lo bueno, en lo que me conviene y en lo que me edifica. Así debemos vivir los hijos de Dios. Y no se puede vivir así sin la unción del Espíritu Santo. Muy bien. Los instrumentos de Dios para darle propósito a tu vida se llaman ministerios. Usted dirá, ¿cómo? En el reino de Dios hay autoridad. Y la palabra de Dios nos dice que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y son establecidos para el perfeccionamiento de los santos, para que maduren. La fruta madura con el tiempo y con los efectos del clima. Nosotros maduramos con la sabiduría que nos da el Espíritu y el poder que nos da el Espíritu. Vamos entendiendo qué es bueno, qué es malo, qué nos conviene, qué no nos conviene, y qué nos edifica y qué no nos edifica. Desechamos todo lo que nos perjudica y nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo a través de la autoridad de estos ministerios. Fundamentalmente hay dos que gobiernan, el pastor y el apóstol, de tal manera que ellos como autoridad tienen el deber de poder ministrarles para que vivan una vida gloriosa. Ellos forjarán en ti una vida victoriosa hasta que alcancemos la madurez, la estatura del varón perfecto. Efesios 4:17. No sé si estoy muy cierto en el verso, ¿verdad? Pero es Efesios 4, sí lo es. Ahí dice que hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Dame la siguiente porque ya me apura. Dice, este proceso no es un proceso fácil. Hay sufrimiento y cansancio. Quiero que lo entiendan, pastores. Muchas veces estamos agotados. Apóstoles, a veces ya necesitamos un aliento especial para poder continuar en la obra que estamos. Yo llevo 51 años sirviendo a Dios junto a mi esposita, ¿verdad? Se me ha estado enfermando muy frecuentemente y yo digo, pues tiene razón, la he traído del tingo al tango, ¿verdad? Para aquí, para allá y para allá y para ahí, más allá, ¿verdad? Y ya no tenemos las mismas fuerzas que teníamos cuando éramos jovencitos. Pero les voy a decir algo, todo ha sido una complacencia formar hombres y mujeres para el reino de Dios. Estos años han sido gloriosos para nuestra vida, pero en este proceso hay sufrimiento y cansancio. El sufrimiento porque muchas veces cosechamos lo que no sembramos. Traiciones, ingratitudes, críticas, enemistades. Qué terrible que al que le haces bien te paga con un mal. Al que más convive contigo te traiciona. Pero pues de eso nos enseñó Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús no se cansó? ¿Ustedes creen que Jesús no sufrió las traiciones? No es nada nuevo para nosotros vivir en un reino que siempre tiene oposición. Siempre el enemigo entrará en los más débiles, en los que no han entendido ni siquiera el propósito de su vida. La formación del carácter, son valientes, porque solo los valientes arrebatan el reino. O sea, usted tiene que ser atrevido. La formación del carácter del líder es formación que tiene que forjarse. En otras palabras, forjarse es, en cierta forma, exigirse o exigir. Tiene que haber una exigencia. Yo quiero ser el mejor, me tengo que proponer. Muchas veces pensamos que la madurez en nuestra vida es una consecuencia de la presencia de Dios. Es cierto, si Dios no estuviera, no lo lograríamos, pero usted tiene que hacer un esfuerzo. Las correcciones de su vida las tiene que hacer usted. Cuando el Señor le habla, no le habla porque le quiere mucho, sino porque quiere lo mejor para usted, y lo mejor siempre nos debe llevar a un sacrificio. Sujetarse a la autoridad es la lucha más tremenda con la cual luchamos nosotros. Obedecer a tu pastor. Y a veces los pastores también le temen a ese término porque dicen, ¿por qué se va a sujetar a mí? Que se sujete a Dios.
yo no comparto ese principio, porque los pastores son la autoridad establecida por Dios para que la gente aprenda a vivir como debe de ser. Los pastores deben ser respetados por su honorabilidad y por su fe. Lo dice Hebreos capítulo 13, verso 7 y verso 17. Son dos pasajes que quedaron muy impregnados en mi vida, porque si no, no avanzas en el reino. Es muy importante que lo hagas así. La formación del carácter del líder en formación tiene que forjarse. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Qué terrible es cuando alguien te trata de inducir al bien y tú lo echas a perder todo, haciendo caso omiso de la instrucción que se te da. El pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro ha cumplido con su misión, pero eres tú el que no te dispones a forjarte, a atreverte a un cambio. Y yo te voy a decir, ya no hay tiempo que perder. Ya no nos podemos sentar a dar consejos. Yo se lo he dicho a la gente: si me vas a pedir un consejo, pídeselo a otro, a mí no. Si tú quieres tener dirección en tu vida, ven a mí y te doy 5 o 10 minutos y te voy a decir, esos 5 o 10 minutos bastan para que tu vida cambie. Antes me sentaba yo horas y horas a dar consejería. Terminaba yo cansado. 4 horas orando por liberación por alguien, 5 horas desgastando el alma, y terminaban en lo mismo. Y yo desgastando mi valiosa vida, mi familia sufriendo el desgaste de nuestra labor como ministerios. Te voy a recomendar algo: nunca le des lata a tu pastor. Aquí debieron aplaudir. Porque Él tiene pensamientos de bien de parte de Dios para tu vida. No tiene pensamientos de mal. No cuestiones cuando Él usa la palabra para infundir en tu vida los secretos de una vida victoriosa. Al contrario, agradécele y recompénsale. No quiere decir que te esté diciendo que le des dinero solamente. Dale gratitud, dale cariño. Dile en qué le puedo servir. Hay ocasiones en donde necesitamos la ayuda de alguien, los pastores que dedicamos nuestra vida a tratar con la gente, y no hay alguien que se disponga. ¿Es cierto o no es cierto? Ay, estoy ocupado, pastor, no puedo, ahorita no puedo. Pero cuando nos sentamos a ministrar, desgastamos nuestra vida, nuestra unción, nuestro tiempo, que muchas veces se lo quitamos a nuestra familia por bendecir tu vida. Sé una persona agradecida. El que no es egoísta es agradecido, pero el que es egoísta ni las gracias da. ¿Está de acuerdo? Aunque no estén de acuerdo, esta es una verdad. Este es un principio de reino. El que es egoísta es desagradecido. La desobediencia y la rebelión es parte de una antigua naturaleza que todavía te tiene dominado. Dame la siguiente y creo que ya voy a terminar. Se trata de formar gente que acepte vivir vidas con dignidad. Cuando nos vamos al libro de Efesios capítulo 4, ¿verdad? Ahí ya me perdí yo aquí, ya no sé ni por dónde voy. Ahí se nos dice como un consejo apostólico. Vamos a buscarlo, Efesios 4, ¿lo tienes por ahí, mijo? Ahí está. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor. ¿En dónde estaba Pablo? En el bote. Dice, les suplico, un apóstol suplicando a causa de la rebeldía de la gente desobediente. Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Y aquí les hablo a los siervos de Dios.
Procuren vivir una vida digna. ¿Qué es una vida digna? Acuérdense del hijo pródigo. ¿Merecía el hijo pródigo el trato que el padre le dio cuando regresó a casa? No. Pero el amor del padre lo recibió, lo abrazó, lo besó, lo metió a la casa, lo llevó a bañar, lo bañaron, le preparó las vestimentas nuevas, honorables y reales, y se las puso, le puso zapatos finos, le puso un anillo de derechos y le hizo una fiesta de restauración social ante los que creían que él era un bandido, un sinvergüenza. En otras palabras, tuvo un recibimiento maravilloso, y todo lo que pasó atrás simplemente quedó: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Al oír eso, el padre dijo: sí, cambió, amará la casa. Mire qué confianza tiene Dios en ti y en mí. Pero a partir de entonces la dignidad acompañó al hijo. ¿Se sentía extraño en la casa? No, porque era su casa. ¿Se sentía extraño en la casa? No, porque gozaba del respaldo y el cariño de su padre. Desde que somos hijos y pertenecemos a su reino, tenemos los mismos derechos, pero también tenemos las mismas responsabilidades. Eso es vivir una vida digna. ¿Qué podrían decir en la calle del hijo? No, si ese era un bandido, ¿cómo se atrevió el padre de volverlo a dejar entrar a su casa? Pero cuando se es padre, todo se perdona. Usted necesita un padre o un pastor que tenga la naturaleza de papá, que no se esté acordando de todo lo que se enteró de tu vida cuando vivías una vida loca, y te haya perdonado, ¿verdad? Y luego dice que esa vida digna es por causa del llamado de Dios. Para mí el ministerio es algo tan digno que debemos sentirnos verdaderamente agradecidos y orgullosos que nos haya dado la confianza el Señor de ocupar lugares tan especiales como ser siervos de Dios. Yo no sé hasta dónde está proyectada tu vida en tu mente, pero yo te quiero decir que si vas paso a paso, vas a llegar lejos. Tuyas serán las naciones. ¿Me está escuchando? ¿No les entusiasma esto? Conviértete en un migrante, no porque huyas, sino para que vayas con un propósito. Porque algunos, cuando yo vivía el COVID, veía a los migrantes bajar de camiones huyendo de las dictaduras. Les habían quitado todo, no tenían dinero, no tenían ni siquiera personalidad, iban bien vestidos porque era la única ropa que pudieron sacar de sus casas. Iban huyendo de los gobiernos corruptos que querían apropiarse de sus bienes. Le voy a decir algo: si vas a migrar, migra con un propósito. Vete a Europa, vete a África. Pregúntale al apóstol Adolorato dónde queda Afganistán y dónde queda la India. Prepárate para algo glorioso que puede pasar en tu vida. Aprende a vivir una vida digna. La dignidad es la que sostiene la vida de los siervos de Dios, fundamentalmente de los siervos de Dios y de los hijos de Dios. Que aunque la gente te venga y te cuestione y te diga, tú sepas que en tu corazón tú tienes paz, porque lo que eres y lo que tienes no tiene una fuente equivocada. Es una bendición. Las personas perdonadas y amadas tienen el privilegio de ser muy bendecidas. Dígalo conmigo: las personas perdonadas y amadas tienen múltiples privilegios de bendición en sus vidas. Todo lo que tú anhelas y no lo puedes lograr tan solo por ser hijo, lo puedes lograr por la mano generosa y dadivosa del Padre. Termino, dame la siguiente. Vida con principios que emanan del diseño de Dios. Tenemos que tener ese privilegio. Creo que ya es la última.
Tiene que haber congruencia. Tiene que haber congruencia entre lo impartido y nuestra forma de vivir. Mira, no seas de aquellos inconstantes que van a sus congregaciones de vez en cuando y no se comprometen en nada. No, procura tú ser fiel. Yo lo catalogo en 4 dimensiones. Uno es fiel a Dios, uno es leal a su pastor, uno es íntegro en su manera de vivir y administrar sus finanzas, y uno tiene que aprender a servir por amor. Ahí es donde nos damos cuenta quiénes son útiles en este ejército que Dios está levantando para enfrentar al reino de las tinieblas. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Así debemos vivir los que estamos ocupando espacios tan finos, tan de alto nivel. Les voy a decir algo: somos figuras públicas. Yo que quisiera mantenerme escondido en un rincón de mi casa, pero no, Dios no me creó para eso. Dios quiere que seamos la luz de este mundo y la sal de esta tierra, de tal manera que tu vida sí importa mucho. Involúcrate en el llamado de Dios. Dice la Escritura que Él los llamó, y a los que llamó a sí mismo los escogió. ¿Y cómo es ser escogido? Te voy a dar un secreto. Los soldados no pueden ser pasivos. Los llamó, pero ¿saben por qué te escogió? Por lo violento que eres. ¿Me escucha? Ay, violento yo. La violencia en el carácter espiritual es atreverse a conquistar lo que el diablo tiene para entregárselo al que le corresponde. Los violentos arrebatamos, porque al fin y al cabo es nuestro papá. Vivimos para complacer el corazón de nuestro papá. El control de este mundo lo tiene que recuperar el rey, y el instrumento para recuperarlo eres tú que estás sentado ahí y soy yo que estoy de pie aquí. Hagámoslo. La única forma de hacerlo, ¿verdad?, es siendo violentos. Creo que hay una última, ¿sí o no? Somos llamados, nuestra vida tiene que abundar de los valores establecidos en nuestra mente que nos hace comportarnos con la dignidad de que nos ha sido impartida. La humildad, la amabilidad deben ser evidentes como fueron visibles en Jesús. La paciencia, la tolerancia deben ser resultado del amor. La unidad del cuerpo de Jesús es el esfuerzo de vivir practicando los protocolos del reino. La paz es el resultado de la inteligencia espiritual, de la inteligencia racional y de la inteligencia emocional. Todo bajo control. Hasta tu vida tiene que estar bajo control del Espíritu Santo. Y Pablo todavía se atrevía a decir: si quieren un ejemplo de un hombre así, véanme a mí. Imítenme a mí, así como yo imito a Jesús. Decídete a vivir una vida digna, porque una vida digna es admirable, es imitable, es deseable, es honesta. Y el reino de Dios tiene ese tipo de hombres y de mujeres en medio de este mundo. Siempre vamos a tener oposición, pero si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Vamos a orar. ¿Cuántos se atreven a levantar la mano y decir: Señor, gracias, porque tú me llamaste y has encontrado violencia, compromiso, atrevimiento, poder
autoridad, dignidad en mí, deseo de ser útil. Yo no vine de este mundo de visita ni de paseo. Yo vine a comprometerme contigo. Levanta tus manos y comprométete. Yo me comprometo contigo, Señor. En medio de la violencia de este mundo, establecer tu reino, hacer crecer tu reino. Mi vida la dedico a eso. Mi vida te la dedico a ti, Jesús. Dígalo con su boca y dígaselo fuerte. No porque estés sordo, sino porque denota la fuerza de tu corazón. Dedico mi vida, la comprometo contigo. Gracias por llamarme. Gracias por escogerme. Gracias por capacitarme. Gracias por las pruebas. Gracias porque saldré aprobado, saldré reconocido y saldré establecido para ser de tu reino un reino poderoso. Gracias, Señor. Los bendigo, imparto sobre ustedes esa valentía, porque solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Dios los bendiga.